Muy buenas noches, iglesia. Bendiciones para todos en esta noche. Hoy martes de oración. Le damos gracias a Dios por esta noche, por aquellos que se están conectando. Les mando muchos saludos. De verdad que el Señor les esté fortaleciendo en todo este tiempo, ayudando en todo, y que en esta noche también sea un tiempo en la cual podamos escuchar y orar, entregarle este tiempo al Señor. Que el Señor nos hable en esta noche, que tú dispongas tu corazón, dispongas tu mente, te puedas, ahí donde estás, acomodar, puedas también invitar a tu familia o amigos. Vamos a esperar un ratico más para que algunos se conecten. Puedes acomodarte ahí en tu casa como tú quieras, pero que puedas estar dispuesta a poder escuchar en esta noche lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Y bueno, mientras que se conectan, quiero recordarles, este fin de mes tenemos nuestro aniversario. Va a ser virtual también y empieza el día viernes en la noche a las 7:30. Vamos a estar también el día sábado a la misma hora y el domingo en la mañana. Así que desde ya estemos disponiendo este tiempo, este espacio como iglesia para poder ser edificados con la palabra de Dios. Vamos a iniciar con una palabra de oración en esta noche. Y ahí donde estás te invito a que puedas cerrar tus ojos. Padre, gracias te damos en estos momentos, Señor. Gracias también por tu amor, tu misericordia, Señor, con nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos permite, Señor, por este medio, Señor, conectarnos. Y principalmente, Señor, que tu palabra sea predicada, Señor. Oh Señor, gracias por mis hermanos, aquellos que se han conectado y aquellos que lo van a hacer. También te pido que les bendigas. Oh Señor, gracias por este día que nos has dado, Señor. Oh Dios, y queremos una vez más en esta noche descansar en ti, reconociendo de que tú eres lo mejor de nuestra vida, Señor. Gracias, Señor. Quédate con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga a aquellos que se han conectado. Y vamos a iniciar con una reflexión en esta noche que lo vamos a ver en la carta del apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Un versículo conocido, un versículo que conocemos. Y dice así la palabra del Señor: no os conforméis a este siglo, sino transformaos
por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo vemos cómo el apóstol desde este capítulo en adelante comienza y va a comenzar en esta carta a decirle a los hermanos en Roma, a la iglesia en Roma, cómo deben de vivir, cómo deben de tener ellos una actitud como cristianos y como hijos de Dios. Entonces en este versículo vemos y vamos a ver tres puntos y tres aspectos que el apóstol les hace ver a estos hermanos judíos, cristianos, pero que también son gentiles que se han convertido al cristianismo y que creen y que han creído en el Señor Jesús. Entonces, en el versículo, lo primero que vemos que el apóstol dice es que dice: no os conforméis a este siglo. Y este primer punto quiero titularlo, o quiero en esta noche compartir con ustedes, vamos a ver la petición, una petición del apóstol. Es una petición que a la vez es una exhortación que les hace a estos hermanos cristianos en la fe, para que ellos puedan ver que no era necesario estar conformados con el mundo y con el siglo en que estaban viviendo. Entonces dice: no os conforméis a este siglo. Y me llama la atención y que podamos ver en esta noche la palabra conformarse. La palabra conformarse quiere decir que se resignan, es decir, que se pueden amoldarse, pueden ceder o pueden sujetarse. Entonces, lo que le está diciendo el apóstol a la iglesia en Roma es que ellos no deben amoldarse a este siglo, no deben sujetarse a este siglo o a este mundo, porque también la palabra siglo tiene que ver literalmente con este mundo. Entonces, esta palabra conformarse también significa llegar a ser o ser como, pero también quiere decir y significa seguir el modelo de. Entonces el apóstol les quiere decir es que el modelo no debe ser este mundo. El apóstol le quiere decir a estos hermanos en la fe cómo deben de andar. Y por eso en este primer punto la petición que él les hace es que no se conformen a este siglo. Y el apóstol no quiere que ellos tuviesen una figura o una apariencia del mundo. El apóstol está interesado en que ellos, como hermanos en la fe y seguidores de Cristo, deberían y tenían que tener una apariencia diferente. Pero vemos también que esta frase, no os conforméis, el apóstol le está dando una referencia y una connotación a aquello que es este siglo y que es este mundo. Y la connotación que el apóstol quiere dar es que
¿Qué es el mundo? El mundo es algo transitorio, es algo pasajero, es algo temporal. El mundo también es algo mutable que cambia. El mundo también es inestable, que es variable y que no tiene firmeza. Pero yo quiero que busquemos en Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo 1 y 3, del 1 al 3. Y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí vemos cómo el apóstol también hace una referencia al mundo. Y los que están en el mundo están muertos en sus delitos y pecados. Los que están en el mundo son desobedientes a Dios. Los que están en el mundo viven en sus deseos, en el deseo de la carne, hacen la voluntad de la carne y también la voluntad de sus pensamientos. Entonces vemos que el apóstol les hace ver que no se deben de conformar, a este siglo. Porque él sabía y dice, nosotros vivíamos. Porque él dice que él nos dio vida. Porque él tenía una manera de vivir anteriormente. Pero ahora en Cristo, no, la invitación y la petición del apóstol a la iglesia es que ellos puedan no conformarse a este siglo. Y está hablando de su forma de pensar, de su forma de hablar y aún de su forma de actuar. Es por eso que el apóstol está no conformarse a este siglo o mundo en su apariencia, forma de pensar. Y nos damos cuenta que este mundo hoy en día tiene muchas cosas, piensa muchas cosas. Hay muchas cosas corrientes que se han levantado muy fuertemente en este tiempo. Y lo digo en contra del mismo Dios, en contra de lo que dice la palabra de Dios. Pero el apóstol insta a estos hermanos en la fe, en la iglesia en Roma, a que ellos deben de no conformarse al siglo y al mundo. Porque es importante cuando uno debe estar unido a Cristo, y estamos unidos a Cristo es por la fe. Y nuestra vida espiritual se desarrolla y se debe desarrollar dentro de la perspectiva eterna.
donde debe de primar la voluntad de Dios. Pero vemos que en este primer punto que el apóstol nos muestra de no conformarnos a este siglo, les hace, sigue diciendo el versículo, y nos muestra, y quiero en esta noche ya tocar el segundo punto, es, además de que les dice, no os conforméis a este siglo, les dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Lo primero que le hace ver a ellos es una petición, es un anhelo y un deseo como hermano en Cristo a ellos en decirles, ¿saben qué? Esta es mi petición a ustedes. Sino transformaos. Les dice, no se conformen, pero ahora yo les quiero, y el segundo punto, y le he titulado en esta noche, es la propuesta que el apóstol le hace ver. Y le dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta es la propuesta del apóstol a estos hermanos en la fe. Y en esta propuesta hay dos cosas, la manera, la forma en que se debe hacer lo que para vivir para Dios, y también muestra el medio. Y la manera y la forma es transformándose. Y esta palabra transformación y transformarse viene de la palabra metamorfosis. Y esta palabra metamorfosis tiene que ver con un cambio profundo, un cambio que se da de lo interior y que se da después en lo exterior. Y por eso la metamorfosis es un proceso biológico. Y el mejor ejemplo que conocemos es con la oruga. La oruga, que es un gusano que se convierte en mariposa. Entonces, ese proceso es un proceso biológico que produce este gusano para poder crecer, formarse y dar origen a una mariposa. Y dice que este proceso se desarrolla desde su nacimiento hasta la madurez por medio de grandes cambios que sufre este gusano, unos cambios estructurales y fisiológicos. Y es interesante todo este proceso, porque así la invitación y esta propuesta que el apóstol les dice a estos hermanos en la fe, les está diciendo, ustedes deben de tener este proceso. Es un proceso interno que deben de tener en sus vidas. Porque si habían creído en Cristo, entonces tenían que tener un proceso de crecimiento en sus vidas. Entonces mi fe y la fe de ellos les permitía ser hijos de Dios, y lo importante es que ellos pudiesen guardar los mandamientos y obedecer la palabra. Porque es la manera en que nosotros podemos amar a Dios.
Porque cuando nosotros guardamos sus mandamientos y lo guardamos, estamos demostrando de que verdaderamente amamos a Dios. Y este proceso que puede tener la oruga, este gusanito, en este proceso de ir transformándose para ser una mariposa. Asimismo, nosotros como cristianos, y el apóstol lo que le quiere decir a estos hermanos en la fe en Roma y a la iglesia en Roma, es que verdaderamente el proceso es interior, o el proceso que se da interior de nuestras vidas y de la vida de ellos, era a través de la palabra y a través del Espíritu Santo. Porque también nosotros cuando creemos, cuando aceptamos y hemos dicho sí al Señor, mi fe, el creer en Cristo me permite ser hijos de Dios. Y el propósito de Dios es que nosotros seamos más como su Hijo Cristo. Dice busquemos en 2 de Corintios, capítulo 3, 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18, dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Este proceso de transformación es hecho por el Espíritu Santo. Pero ¿cómo puede trabajar el Espíritu Santo? Llegando a esa vida y que el Espíritu identifica que en esa vida hay palabra de Dios. Pero ¿cómo puede transformar el Espíritu si no hay palabra? Y por eso la propuesta del apóstol es que nosotros seamos transformados por la palabra. La propuesta del apóstol a estos hermanos en la fe, en la iglesia en Roma, es que ellos pudiesen ser llenos de la palabra y transformados por la palabra. Pero cuando el Espíritu Santo, el Espíritu se da cuenta que hay palabra en el creyente, comienza a hacer el proceso y a transformar nuestra vida. Pero vemos que esta transformación se da, dice el versículo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y la renovación tiene que ver volver algo a como estaba antes, a su primer estado. La renovación tiene que ver en dejar algo nuevo. La renovación tiene que ver con restablecer algo que se había interrumpido. La renovación tiene que ver con reemplazar. Y me llama la atención que
que lo que se había interrumpido en nosotros había sido por el pecado que entró a este mundo. Pero por la obra de Cristo, Dios ha nuevamente dado un acceso a ese estado en que Él quiere que estemos. Que nosotros podamos ser esos hijos de Él. Hijos obedientes, hijos que no se conforman a este siglo, sino que verdaderamente son transformados por la palabra y por el Espíritu Santo. Y el apóstol nos hace ver en este versículo, y está interesado el apóstol en estos hermanos en la fe en Roma, en la iglesia en Roma, de que ellos pudiesen ajustar su comportamiento, sus costumbres, sus normas, su mismo espíritu y sus pensamientos solamente a la mente de Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos ajustar nuestra vida. Necesitamos ser transformados. Y es importante que esta transformación no es algo que lo hago yo en mis fuerzas. No es una transformación que se tiene que hacer de la manera en que externa. No es que si yo me visto de esta forma o que si yo hago de esto me estoy transformando. Y no es así. La transformación genuina del creyente tiene que hacerse primeramente en nuestro corazón, en nuestro interior, para poder ir teniendo ese proceso en nuestro hombre interior, para poder ser reflejado en lo exterior. Así como esa oruga, ese gusanito, tiene su proceso, un proceso en el cual se alimenta de muchas cosas. Tiene un proceso biológico, unos cambios en su estructura, unos cambios fisiológicos también. Asimismo nosotros, Dios quiere transformarte y transformarme a mí desde lo más profundo de nuestro interior, trabajar que la palabra de Dios llegue a nuestros corazones, que podamos atesorarla, amarla, podamos obedecer esa palabra para que el Espíritu Santo de Dios pueda trabajar, pueda moldear nuestra vida y que pueda salir a flote cada día en nuestro exterior solamente para reflejar a Cristo. Ese es el fin de la transformación, de que nosotros podamos ser renovados en nuestra mente, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dios está interesado en tu corazón, en tu interior, en mi interior, para poder ser lo que Él quiere que seamos. Para que podamos ser lo que verdaderamente somos desde un principio. Porque la palabra nos enseña que Él nos creó desde mucho antes de la fundación del mundo. Y ese es el modelo que Dios quiere.
pero nos los ha mostrado y nos los muestra a través de su Hijo Cristo. Ese es nuestro modelo a seguir. Ese es el proceso que debe de haber en nuestra vida. Y el apóstol se los hace ver a estos hermanos en la fe en Roma, que ellos debían de ser transformados por medio de la renovación de su entendimiento, de la mente. Y el fin también de esta renovación es que en nosotros haya y esté la mente de Cristo. Que nuestros pensamientos, que nuestras acciones estén sometidas a la mente de Cristo. La transformación que el apóstol les hace ver está en Cristo. Es un cambio interno en nuestro ser, que a medida que tomamos a Cristo como nuestro alimento y bebida espiritual, día a día, nuestro Señor Jesús debe ser nuestro alimento. Y de esa forma, cuando nos alimentamos de Cristo, de su palabra, porque Jesús dice, yo soy el pan de vida. De ese pan nosotros debemos de comer. Día a día. Y ese cambio se debe producir y se produce en nuestro interior. No es que se debe producir primero afuera, en nuestro exterior, no, sino en nuestro interior, para poder sacar lo mejor de nosotros, para poder tener y ser como Cristo. Ese es el fin. La transformación radica en que Dios opere en nuestra vida. En eso consiste. Opere en nuestra vida a través de su palabra, con la intervención de su Espíritu en nuestro interior, para comenzar a expresar a Cristo en nuestra vida exterior. Y por eso la transformación no se trata, y como lo dice el apóstol, no se trata de arreglos o modificaciones de la vida externa que tenemos, sino de una transformación interna. Esa es la propuesta del apóstol a estos hermanos en la fe. Esa es la propuesta del apóstol para ti y para mí. La primera, una petición que él tiene y les hace ver: no conforméis a este siglo. Como segundo, la propuesta, una propuesta que tiene una forma y una manera, y es de transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Una transformación que se da a través de la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente, y que el Espíritu Santo trabaja día a día y nos da ese proceso y ese cambio en nuestras vidas. Y vemos que, como tercero, y quiero ya ir culminando, el tercer punto tiene que ver, después de esta transformación, de esta propuesta que el apóstol hace, termina el versículo
diciendo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y la he titulado este tercer punto como el propósito. El propósito que el apóstol les hace ver a la iglesia en Roma. Les dice, ¿saben qué? Si ustedes no se conforman a este siglo, si ustedes verdaderamente se transforman, tienen una transformación por medio de la renovación de su entendimiento, ustedes van a comprobar cuál es la voluntad de Dios. Y ese es el propósito. Un propósito de poder descubrir, un propósito de comprender la voluntad de Dios. Y también nos muestra en este propósito cómo es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y nosotros no podemos experimentar la voluntad de Dios si no tenemos una transformación renovada de nuestra mente a través de su palabra. Y yo sé que ustedes, mis hermanos, como yo, deseamos y anhelamos conocer cada día la voluntad de Dios. Queremos, ¿qué quiere Dios para ti? ¿Qué quiere Dios para mí? Pero la única forma de conocer eso es que nosotros podamos entender que no debemos de conformarnos a este siglo, que no debemos dejarnos llevar por este mundo, sino más bien debemos de transformarnos a través de nuestra renovación de nuestro entendimiento. De esa forma podemos conocer y podemos comprender y podemos descubrir la voluntad de Dios. Y por eso estos 3 puntos. El primero, una petición. El segundo, una propuesta. Y tercero, un propósito. Y que en esta noche podamos una vez más estar dispuestos a no conformarnos a este siglo, a este mundo, sino que podamos nosotros cada día estar dispuesta también a ser transformados por la palabra de Dios. Ser transformados no por mi fuerza, no ser transformados por lo que dice la gente, o por lo que dice este mundo, sino que debemos de ser transformados por la palabra de Dios. Debemos ser transformados por lo que en ella hay.
y que solamente el Espíritu de Dios es el único que puede trabajar en nuestros corazones, de hacer ese proceso que necesitamos tú y yo para poder ir creciendo y sobre todo madurar. Y más aún, no solo madurar, sino de reflejar a Cristo. No para que me vean, sino para que vean a través de mí, puedan ver a Cristo Jesús. Así que en esta noche, una vez más, atesora este versículo en tu corazón, en tu mente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí encontramos cómo el apóstol les hace ver a estos hermanos en la fe y también a la iglesia en Roma cómo deben de vivir, cómo deben de andar en su vida cristiana, como creyentes, cómo deben de actuar, cómo deben de pensar, cómo deben de hablar aún. Porque eso es lo que debe de producir la palabra de Dios en nuestros corazones. Eso es el trabajo que hace la palabra en nuestros corazones. Es cambiar nuestro pensamiento, cambiar nuestra voluntad. Y es necesario aún en estos tiempos, que nosotros podamos tener la iniciativa, el deseo, el anhelo de no conformarnos a este siglo, sino que estemos dispuestos cada día a poder ser transformados, dispuestos a ser más como Cristo Jesús. La pregunta que nos podemos hacer en esta noche es que, ¿qué tanto? ¿Verdad? ¿Qué tanto estoy siendo transformado? O me estoy me estoy conformando de pronto a este mundo, me estoy conformando con las cosas que nos presenta este mundo. Si verdaderamente nosotros queremos conocer, queremos comprender la voluntad de Dios en nuestra vida, debemos de tomar una decisión de no conformarnos a este siglo. Y no significa de que ahora no queremos salir o estar allá afuera en el mundo, no. Porque en realidad Dios nos ha llamado a ir al mundo y dar a conocer este evangelio que es Cristo Jesús. Y lo que dice el apóstol tiene que ver es que nosotros no debemos de pensar, de actuar, de hablar como este mundo. El apóstol busca que estos hermanos fuesen diferentes, porque habían sido
habían sido limpiados, lavados por ese sacrificio del Señor Jesús. Habían sido llamados por el Señor Jesús a tener una vida consagrada a Él. Así que, mis hermanos, vamos a orar para que el Señor sea, una vez más, que podamos atesorar esta palabra en nuestros corazones. Y si consideras, ahí en tu casa, si consideras que es el momento de poder reflexionar, y que podamos reflexionar, ¿qué tanto estoy yo siendo transformado por Dios? ¿Qué tanto estoy siendo transformado por la palabra de Dios? ¿O será que me estoy conformando con este mundo? ¿Estoy verdaderamente conociendo la voluntad de Dios para mi vida? Nuestra mayor meta como hijos de Dios, como creyentes y como iglesia, es que nosotros seamos como Cristo Jesús. Y eso debe de iniciar primeramente en nuestro interior, en nuestro corazón. De poder reflejar a Cristo Jesús en nuestra vida, en nuestro ser, en todo lo que hacemos, en nuestro trabajo, a donde vayamos, en nuestro hogar, en nuestra familia, en todo, se debe de reflejar a Cristo. Pero eso debe ser un proceso. Debe haber una transformación en nuestro interior. Así que vamos a orar en esta noche. Y ahí donde estás, te invito a que puedas orar, cerrar tus ojos. Padre, te damos gracias por esta noche, gracias por esta oportunidad que nos diste, Señor, de reflexionar, de meditar en tu palabra. Oh Señor, gracias porque este ejemplo que nos das, oh Dios, de esta epístola, esta carta que el apóstol Pablo escribió a estos hermanos, a la iglesia en Roma, Señor. Una vez más, es viva en nuestra vida. Oh Señor, gracias por esta invitación, gracias por, oh Dios, hacernos ver que no debemos de conformarnos a este siglo, no conformarnos a lo que el mundo quiera ofrecer. Por eso, Señor, ayúdanos, como hemos visto hoy, a ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, Señor. Ayúdanos a ser transformados, a tener ese proceso, Señor, a través de tu palabra, que nosotros podamos ser transformados por ella, y que a través de tu Espíritu Santo haga el proceso que tenga que hacer en nosotros, en nuestros pensamientos, en nuestro hablar, en nuestras acciones, y que podamos reflejar, oh Dios, a tu Hijo Cristo. Señor, gracias porque haciendo esto, siendo transformados por ti, oh Señor, podemos conocer y podemos comprender la voluntad tuya, la voluntad que es agradable, que es buena, que es perfecta, Señor, para nuestras vidas. Oh Señor, gracias. Gracias por mis hermanos. Y yo te pido que seas tú fortaleciéndonos en tu palabra, Señor. En estos momentos que estamos viviendo, que hemos vivido, Señor, durante este año, Señor, durante todo lo que se ha levantado en este tiempo.
Ayúdanos y guárdanos. Guarda a tus hijos, Señor, de esta pandemia, de este virus, Señor, que ha azotado, Señor, a nivel mundial y que aún todavía, Señor, vemos, oh Dios, personas contagiadas, muriendo, Señor. Guárdanos, Señor. Señor, ayúdanos a que nuestra fe se fortalezca en tu palabra. Que nuestra fe, Señor, cada día pueda ser alimentada por tu palabra. Que nuestra fe, Señor, sea ese elemento, Señor, para, como dice tu palabra, podamos vencer al mundo. Oh Señor, gracias. Fortalécenos. Fortalece nuestra vida. Fortalécenos en ti, Señor. Que podamos caminar en ti. Que podamos, Señor, ser transformados en nuestra mente. Que tú puedas colocar, Señor, la mente de tu Hijo Cristo en nuestras vidas. Oh Señor, límpianos y perdónanos. Perdónanos por las veces que hemos querido ser transformados por nosotros mismos. Y no es así, Señor. Es tu palabra, es tu Espíritu que hace el proceso, oh Dios, en nuestro interior. Por eso aquí estamos, Señor, nos humillamos, nos rendimos a ti, con el deseo, con el anhelo, Señor, que tú sigas haciendo tu obra en nuestros corazones. Oh Señor, porque queremos conocer cada día, oh Dios, tu buena voluntad. Porque tu voluntad es agradable y perfecta, Señor, para tus hijos, para aquellos que te aman, para aquellos que te buscan. Oh Señor, muchas gracias. Quédate con nosotros en este resto de esta noche. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Iglesia, mis hermanos, Dios me les bendiga grandemente. Recordarles, este fin de semana es nuestro aniversario. Así que desde ya disponte para estos 3 días, viernes en la noche, sábado en la noche y el domingo en la escuela dominical. Así que te animo a que con tu familia puedas conectarte en este tiempo de aniversario. Va a ser de mucha bendición, con una palabra que yo sé que desde ya Dios ha preparado. Así que me alegró mucho estar con ustedes por este medio, de tener este tiempo de la palabra, de reflexionar en ella. Espero que haya sido de mucha bendición. Les mando muchos saludos, muchos abrazos. Les amo en el amor del Señor. Les extrañamos, ¿verdad? A muchos que no he visto. Entonces, Dios me les bendiga. Cuídense mucho también, y que puedan descansar en esta noche.